Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el contexto del curso de biología celular y molecular que propongo desde Sinapsis, se me ocurrió hacer videos cortos que expliquen ciertos conceptos que son fundamentales o también ciertos subtemas que pueden generar cierto conflicto para mostrarte un poco de cómo es la metodología de las videoclases que componen cada bloque temático individual del curso. En esta ocasión vamos a hablar de qué es una célula y por qué una célula está viva. Definimos a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Y una célula es la menor porción de materia que puede considerarse viva. Esto significa que todo ser vivo, todo organismo, individuo, tiene sí o sí que estar compuesto de células, porque a partir de estas células vamos a poder armar al individuo, darle forma, por eso hablamos de unidad morfológica, y gracias a las células es que el individuo va a poder desarrollar diferentes funciones, por eso hablamos de unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La palabra célula es el diminutivo del término cella en latín, que significa celda. ¿Por qué este término? Porque a fin de cuentas, una célula es un compartimiento, es una celda. Un lugar que está separado del medio externo en donde ocurren ciertos eventos y donde hay una configuración particular de los elementos que hay en su interior para que el individuo se desenvuelva. ¿Cuáles son las características que tiene una célula? Son las características de la vida y las vamos a ver en la próxima diapositiva. Podemos pensar a la membrana plasmática que rodea a todas las células como las paredes de la celda, y en el interior de esta celda hay siempre un líquido, y en este líquido hay nadando diferentes biomoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, glúcidos, y los lípidos no tanto nadando, sino más bien conformando las paredes, porque los lípidos con el agua no se mezclan, pero a fin de cuentas lo que tenemos es una especie de bombucha donde en el interior está ocurriendo todo lo que hace a la célula ser célula. En función de la cantidad de células que compongan un organismo, los vamos a poder dividir en dos tipos, en los organismos unicelulares y en los organismos pluricelulares. Los unicelulares, como su nombre lo dice, son los que están formados por una única célula, mientras que los pluricelulares son los que están formados por varias células, un mínimo de dos, y no hay realmente un máximo. Nosotros podemos llegar a tener billones de células. Bien, eso en cuanto a los organismos y en su relación íntima con las células. Ahora bien, las células también las podemos clasificar en función de si sean células procariotas o células eucariotas. Las células procariotas, o también podemos llamarlos los procariontes, como su nombre lo dice, pro es primitivo y carionte hace referencia a la presencia de un núcleo. Las células procariotas, entonces, tienen un núcleo primitivo. No tienen en su interior un compartimiento donde almacenar su información genética, sino que su información genética está libre en esta solución de la que hablábamos, en contacto con el resto de las biomoléculas de la célula. Así como las células procariotas no tienen un núcleo definido, tampoco van a tener organelas, que serían compartimientos adentro de esta celda que lo dividirían. Son las dos cosas que definen a la célula eucariota. ¿Por qué? El eucarionte, eu significa verdadero y carionte, volvemos a lo mismo, es núcleo. Las células eucariotas tienen núcleo verdadero, tienen un compartimiento donde almacenar su información genética y a su vez tienen organelas, que serían como habitaciones más pequeñas dentro de esta celda, donde la célula puede definir que se hagan ciertas funciones específicas. Quiero detoxificar compuestos polares, lo voy a hacer en los peroxisomas, y así sucesivamente. Esto le permite a las células eucariotas poder aumentar su complejidad, desarrollar diferentes tipos de funciones y eventualmente poder asociarse con otras células eucariotas para formar tejidos y así organismos más complejos. Por ende, relacionando estas dos clasificaciones,
podemos hacer una analogía con que los organismos pluricelulares casi siempre están hechos de células eucariotas, mientras que los organismos unicelulares casi siempre son organismos procariotas. El ejemplo característico son las bacterias. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que tiene que cumplir esta bolsita de agua, esta bombucha, para ser considerada viva? Bien, vamos entonces a las características de la vida. ¿Por qué una célula está viva? Está viva una célula porque tiene toda esta lista de características que se están entrelazando constantemente la una con la otra. Una célula está viva porque puede reproducirse, es decir, que tiene la capacidad de autoperpetuarse, de generar descendencia. Descendencia que puede ser similar a ella, como en el caso de los humanos, tener hijos que surgen de un mecanismo de reproducción sexual, donde hay fecundación de un óvulo con un espermatozoide, o bien podemos estar hablando de otro tipo de reproducción, la reproducción asexual, como la que ocurre en las bacterias o en el crecimiento vegetativo de las plantas, donde hay simplemente un aumento del tamaño de la célula para eventualmente dividir a esa célula a la mitad y obtener dos copias de sí misma. Eso sería un tipo de reproducción asexual. Cualquiera de las dos maneras marcan que el individuo está vivo. A su vez, las células o los organismos vivos tienen metabolismo. ¿Qué significa? Que involucran dos procesos. Por un lado tenemos el anabolismo y por otro el catabolismo. Durante el anabolismo o las reacciones anabólicas, el individuo, en este caso la célula o cualquier organismo a fin de cuentas, lo que puede hacer es invertir energía para a partir de moléculas súper simples generar biomoléculas. Y durante el catabolismo o las reacciones catabólicas, lo que puede hacer es agarrar estas biomoléculas para destruirlas y obtener energía a partir de este proceso. El metabolismo entonces es la conjunción perfecta entre el anabolismo y el catabolismo. Por otro lado, las células o los organismos para ser vivos tienen que crecer. Es decir, que tengan la capacidad de aumentar su masa progresivamente, eventualmente podrán duplicarse, duplicar todo su tamaño, o, en el caso de los organismos pluricelulares, aumentar el número de sus células. Por otro lado tenemos a la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de un organismo de mantener una condición interna estable, compensando las variables que puede generar su entorno. Esto se relaciona muchísimo con el siguiente ítem, que es la respuesta a estímulos. Para que algo esté vivo, tiene que poder responder a lo que está sucediendo en su medio externo. Y esto también tiene que ver, obviamente, estos tres ítems se concadenan muchísimo el uno con el otro, con la adaptación, y esto es mucho de lo que habla Darwin en la evolución de las especies y en la teoría de la evolución. La adaptación es la capacidad del organismo de cambiar en simultáneo a cambios del medio externo. Es decir, algo sucede afuera que desencadena directa o indirectamente que algo en mí cambie. Y si ese algo en mí que cambió me ayuda a sobrevivir y volver a dejar descendencia, y por eso lo enlazamos nuevamente con la reproducción, podré seguir en el universo, y eso es básicamente lo que plantea Darwin. Bien, entonces, todas estas son las características que debería de reunir un organismo para considerarse vivo. ¿Por qué los virus, por ejemplo, no están vivos? Porque si bien los virus pueden reproducirse, no lo pueden hacer por sí solos. Necesitan de una célula, de la maquinaria replicativa de una célula para poder dividirse, o mejor dicho, multiplicarse. Porque no tienen metabolismo. Si bien pueden hacer reacciones de anabolismo o de catabolismo, no son sus propias enzimas las que pueden hacerlo, sino que son las enzimas de las células. No pueden, bajo ningún tipo de concepto, aumentar su masa. Las partículas virales siguen siendo iguales
a pesar de que pase el tiempo. Bien, por esas tres no, el virus fundamentalmente no puede ser considerado vivo y lo podemos hablar como un parásito intracelular obligado. Bien, espero que les haya servido y nos podemos encontrar en el resto de las redes. Me pueden encontrar en Instagram, en Patreon, en Twitter o en YouTube. Les mando un saludo y espero que anden muy bien.